El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque a fin se reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. ¿Pueden sentarse, por favor? Buenos días a todos. En los 3 evangelios que nosotros les llamamos sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, encontramos este texto con su particularidad. La particularidad de hoy de Lucas, que es el evangelista que estamos meditando en este tiempo, tiene la característica de que solamente nos presenta cuatro bienaventuranzas y las complementa con lo que podríamos, no técnicamente quizás no se llame así, pero pues por razones de contexto podríamos decirle las malaventuranzas. Es el único, los otros 2 evangelistas sinópticos no lo hacen. Estas malaventuranzas no quieren desmoralizarnos, ni mucho menos, pero sí quieren que tomemos el grado de realismo en el que nos encontramos. Cuando hoy el Señor nos habla, seguramente lo hemos escuchado muchas veces, esto de las bienaventuranzas, y cada vez tenemos que decirle a nuestra mente y a nuestro corazón que tiene que estar configurado con la idea de Jesús, porque son ataques constantes de parte de lo que el Papa Francisco le llama la mundanidad en la que nos encontramos, que incluso esto que el Señor nos propone pueda no hacernos tan feliz. Señor, ¿cómo puede ser posible que nos dices que dichosos aquel que tiene hambre? ¿Cómo podremos comprender, Señor, aquello que nos dices que por tu causa vamos a ser perseguidos y vamos a ser difamados? ¿Cómo vamos a comprender, Señor, esto que nos dices que dichosos los pobres, porque entonces ellos en un segundo momento podrán disfrutar del reino de los cielos? Recuerden que si lo tomamos desarticuladamente, si este texto solamente lo tomamos así como está, pero sin ver toda la propuesta anterior del Señor Jesucristo, sin lo que Él nos pide en su conjunto, puede tener precisamente uno que contestar todo o hacerle al Señor todas esas preguntas que acabo de realizar. Hay que estar en el contexto de lo que nos encontramos. Recordemos que ante los milagros que hemos escuchado en diferentes textos del Evangelio, lo que Él mostraba es que algo diferente se está proponiendo, algo integral. En cada uno de los milagros que el Señor nos ha permitido ir meditando poco a poco, hemos visto que el objetivo del Señor, que la finalidad más profunda de Él es no solamente que vengamos con Él cuando
ya tenemos una preocupación que casi es insalvable, sino que la preocupación del Señor, así en altos vuelos, se trata de la salvación de todos nosotros. Por eso hoy las bienaventuranzas tenemos que ponerlas en ese contexto. Si para nosotros no queda claro que lo que estamos buscando a través de nuestra propia vocación, de la vocación laical, de la vocación a la vida, de la vocación específica al matrimonio entre algunos de ustedes, entre las tareas que se nos han encomendado, en la vocación también sacerdotal o religiosa, si esto no lo tenemos claro, va a ser muy difícil, va a ser muy complicado que podamos comprender esto de las bienaventuranzas. Gracias a Dios, el Señor nos ha dado tantos testimonios para poder comprender poco a poco esto que hoy nos explica el Evangelio. Quisiera compartirles que en una ocasión yo me encontraba, y ahí me quedó un poquito más claro, pues una experiencia de vida. Y miren que me ha tocado muchas veces atender, asistir funerales, porque pues una de nuestras tareas como sacerdote es despedir a las personas de la comunidad. En las diferentes parroquias donde me ha tocado servir, pues hay algunas que tienen más servicios funerarios que otras. Pero cuando estuve, por ejemplo, en San Sebastián, y hay alrededor como 4 o 5 funerarias, pues ya se imaginarán, ¿verdad?, que es el pan de cada día. Pero en alguna ocasión, no recuerdo en dónde, ni hace cuánto tiempo, me tocó asistir, acompañar los funerales de una religiosa de clausura. Y entonces, estando ahí en los funerales, pues bueno, normal, pues ahí está, se encuentra el difuntito, se encuentran algunas religiosas, porque como son de clausura, no son como nuestros funerales, ¿verdad?, los que asisten muchísima gente, sino solamente unos 2 o 3 amigos de la comunidad, y quizás, si todavía existen, uno que otro pariente de la hermana en cuestión. Fíjense que a mí me llamó mucho la atención de ver cómo las hermanas en verdad, se encontraban contentas. Yo nunca he experimentado, bueno, alguna ocasión por ahí de otra persona que no era religioso ni religiosa, pero normalmente ya ven que nos dejamos embargar por la tristeza desesperanzada. Claro, se encontraban con lágrimas en sus ojos porque pues el convivir, imagínense, día y noche, 24/7 con una persona, pues eso por supuesto que te trae extrañamiento. Vas a extrañar a las personas y el cariño que nos tenemos, el hecho de separarnos de esa persona a la que amamos y también con la que nos hemos peleado muchas veces, pues hasta eso se extraña. Pero ¿qué creen? Que yo ahí descubrí algo que me hizo cambiar mi perspectiva y conectarlo con esto que estamos escuchando. En verdad, cuando se es persona de fe, o por lo menos estamos en el camino de querer tener la fe, o de que el Señor nos aumente la poquita que tenemos, fíjense que ese tipo de cosas se relativizan. Si en verdad creemos en lo que Jesús nos dice, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la resurrección, y que lo mismo nos tocará a nosotros, quienes le seguimos, pues entonces, ¿cómo podemos estar tristes cuando esa persona se encuentra con nuestro Señor? Es difícil para los simples mortales, la verdad que, en serio, a mí me es muy complicado este tema. Pero al ver testimonios de ese calibre, uno entiende de qué maneras el Señor nos propone relativizar todo lo demás. Voy de acuerdo que estemos muy preocupados por el enfermo que tenemos en casa. ¿Y saben cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es tratar de paliar su sufrimiento, de que sufra lo menos posible y de que el sufrimiento que tiene tenga sentido. Pero no podemos estar tan preocupados por ese enfermo, cuanto mucho más preocupados por su propia salvación. A lo mejor ya vimos como 20 doctores, ya lo trajimos en todas las clínicas de la ciudad, pero en ningún momento del proceso se nos ocurrió que también esa persona pudiera estar en paz consigo mismo y con su Creador.
Cuando hoy el Señor nos habla de esto, de las bienaventuranzas y de las malaventuranzas, nos está ayudando a entender todo lo relativo que hay en este mundo. Que si bien es importante y Él mismo nos ha dado talentos para que los desarrollemos en la historia y en la vida, todo tiene que tener como centro al Señor y a la salvación de lo que Él nos ha dado. Gracias, Señor, porque con estos testimonios nos ayudas a comprender lo que verdaderamente vale en la vida. Y ahí nos vamos dando cuenta qué tanta fe tenemos, sin que otro venga a decirnos. Nosotros mismos tenemos que ver cuál es nuestra prioridad. ¿Se han fijado que en ocasiones lo que el mismo Señor nos ha regalado, si no lo utilizamos bien, puede venirse contra nosotros? Imagínense, yo lo digo de esta manera como para que no se me olvide, ¿verdad? Y se los digo con toda confianza. El Señor sabe por qué no le da alas a los escarabajos, a las tarántulas, ¿sí? Imagínense muchos de nosotros, si nos diera mucha riqueza, a lo mejor desde cuándo que ya hubiéramos olvidado al Señor. Si con lo poquito que algunos tenemos, si con a lo mejor unos 2, 3 talentitos que nos ha dado algunos, ya con eso nos crecemos y olvidamos y dejamos de centrar lo que verdaderamente es principal, pues con razón a veces el Señor no nos da tanto, porque a lo mejor algunos, yo no digo que todos, pero algunos no seríamos capaces de centrarnos en lo que debemos de estar centrados. Para terminar la reflexión, fíjense cómo San Pablo en la primera lectura es exactamente lo mismo, nada más que con el tema acerca de la vocación. Dice, de los que están solteros, de los que están casados, de los que quieren estar casados, de los que ya no quieren pero ya no pueden hacer nada. Pero si se fijan, la preocupación de él es, céntrense en lo que tienen que centrarse. Los que están casados que vivan como si no lo estuvieran. ¿Saben por qué lo decía? Porque de acuerdo a su experiencia, él pensaba que ya el Señor era inminente su venida, la venida del Señor. Y precisamente por eso todo lo relativizaba, todo. Esto no es malo. A final de cuentas, su anuncio, su mensaje era, no debe de haber otra cosa más importante que nuestra